Deportivo Querétaro, goleado por el León, se alista para enfrentar a los Rayados del Monterrey. Otanak se impone en el Rally de Suecia y se alista para viajar a México. Toluca golea a Cruz Azul y deja sin empleo a Raúl El Potro Gutiérrez. México logra el tercer lugar definitivo de la Serie del Caribe de béisbol. Barcelona, en la cima del torneo español, al vencer al Villarreal, se separa a 11 puntos del Real Madrid. Amigos, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto saludarles en una emisión más del Bla 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 Deportivo y otra vez de manera muy subrayada a propósito de su insistencia por saludarlos. Bueno, pues por supuesto que les agradecemos y les saludamos. Estamos muy comprometidos con todos ustedes, particularmente con todos los amigos que ya nos siguen a través de las redes sociales. Muchas gracias por estar con nosotros e igualmente le enviamos un saludo y un agradecimiento a todos los fanáticos que nos acompañan a través de la señal televisiva. También a ellos, por supuesto, les enviamos un saludo. Y hoy viene un poco acongojado el colocolino Aurelio Valenzuela, no sé exactamente por qué, sino por, no sé si por el 3-0 del Corregidora o por lo que se anticipa en Monterrey. Aurelio Valenzuela, bienvenido al Bla 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 Deportivo. Hola Ed, un gusto. Y también acá el gran amigo, un invitado de lujo tenemos. Sí, por supuesto. Le vamos a sacar el jugo porque hay varios temas ahí importantes. Oye, ya me están cuestionando. Yo soy audino, entonces lo de Colo-Colo. No, Aurelio, es que usted se acomoda a la geografía futbolística de su país. Si está comprometido el tema, es audino. Si la cosa hay que ponerle distancia geográfica, resulta que usted es de Arica. Si hay que ponerle todavía más hacia el norte de Chile, usted es de Iquique. No, Aurelio, ya defina esas cosas porque entonces nos meten problemas a todos, ¿eh? Somos deportistas del mundo. El fútbol no tiene banderas, alguien decía esto, ¿no? Sí, Aurelio? sí, exactamente. Campeña. Bueno, muy bien. Y saludamos, por supuesto, es nuestro invitado, pero en realidad él forma parte de los colaboradores siempre muy distinguidos del Bla 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 Deportivo, nuestro buen amigo Humberto Rodríguez. Humberto, ¿cómo estás? Bienvenido, un gusto saludarte de nueva cuenta. Gracias, Ed. Muy buenas noches, don Aurelio. Buenas noches. Un placer estar acá con ustedes compartiendo temas y cuestiones que tienen que ver con el fútbol internacional, sí, pero más el fútbol local, ¿no? Muy bien, bueno, pues entremos en materia porque vamos a tener que ir desahogando un montón de saludos, pero en principio yo quiero aterrizar el tema que hoy domina en todos los mentideros deportivos de México y en algunas otras partes de la geografía, particularmente allá en Buenos Aires. Aurelio Valenzuela, una primera impresión de la designación de Diego Coca como timonel del representativo de la Federación Mexicana de Fútbol. Bueno, yo considero que fue una sorpresa, Ed, porque sí, en los grupos nunca figuró Coca. No era mencionado ni con insistencia siquiera. No, siempre se habló de Herrera, incluso de Ambriz, Almada, Hugo Sánchez, y siempre diciendo de que iba a ser posiblemente un técnico mexicano. Sí. Porque ya... Sí, ya de extranjeros ya estaban algunos medio hasta el copete. Pero ahí yo pienso de que, por más que digan de que tiene sus méritos, pero si hemos visto jugar nosotros al Atlas, bajo el contexto, cómo lo manejaba Coca, como que no cojaba que fuera el técnico de la selección mexicana. Entiendo que los técnicos pueden variar, su disposición táctica, pero tampoco no estaba. A mí no me gusta, ¿eh? Yo te reitero, yo decía, yo prefiero a De la Torre, porque hace falta... lo dijiste enfáticamente. Un tipo disciplinado y fuerte, de mucho carácter, y Almada también, que tiene sus méritos. Sí, por supuesto. Bueno, Humberto Rodríguez, la misma pregunta. ¿Qué impresión te ha quedado de la designación de Diego Coca? Tú que has colaborado con varios equipos de la primera división del balompié de paga en México, particularmente en lo que corresponde a la psicología del deporte. ¿Qué impresión te ha quedado de esta determinación de la supuesta Comisión de Selecciones Nacionales? Humberto Rodríguez. Gracias, Ed. Pues evidente el ejercicio de poder. Finalmente, los medios tienen su opinión, tienen sus comentarios y no sé si los dueños o una parte de los dueños terminan haciendo ese ejercicio de poder que señalaba al principio. Yo pienso que sí tiene los méritos, honestamente. También coincido con don Aurelio, es una sorpresa
se escuchaban varios nombres. Él mismo se autodescartó al inicio. Sí fue mencionado, pero se autodescartó. Y mira, aparece de pronto, ¿no? Yo creo que ahondando un poco más en el tema, conforme vayamos abordándolo, nos vamos a ir a detalles de cómo es que ocurrió la situación. Por ahí algún político señalaba que la forma es fondo, y habremos de ver qué es lo que viene, ¿no? Los colaboradores, creo que le quieren acomodar colaboradores. Parece ser que encontraron el perfil, más allá, si no el técnico indicado, de que quien les permita moverlo a su consideración. Entonces, vamos a esperar, y ahorita que entremos más en materia, yo creo que vamos a ver detalles finos de esta designación, sorpresiva yo creo para la gran mayoría, no solo para los conocedores del fútbol. Sí, por supuesto, en este sentido ha sido tremendamente sorpresivo, y era Reyes Heroles el que decía que la forma es fondo. Y a propósito de esa vieja cultura del priato que se extendió durante casi 8 décadas en nuestro país, pues la designación de Diego Coca es lo más semejante al juego del tapado, ¿verdad? Había la danza, se entrevistaron a 5 o 6 entrenadores, el Jimmy Lozano también alzó la mano, varios más fueron mencionados, y al final el que nadie esperaban, a la manera del extinto Fidel Velázquez, le alzó el brazo al vencedor y dijo: este es el bueno para la selección mexicana de fútbol, rompiendo lo que aparentemente había sido no un acuerdo, no un convenio, pero sí una premisa de lo que tendrían que ser los criterios para elegir al nuevo director técnico. En principio, y lo señaló correctamente Aurelio Valenzuela, tendría que ser mexicano, y Diego Coca parece cualquier cosa menos mexicano. En todo caso, está allí como un porteño tremendamente distinguido. Y vamos a tener que hacer una brevísima pausa, pero planteo esta interrogante a título de preocupación. Y les reitero la invitación que les hice la semana anterior. Googléenlo, sí, ese es el silogismo. Hay que googlear un nombre que es Christian Bragarnik. Y si ustedes cuando googleen ese nombre ven alguna cosa de dudosa moral, de dudosa reputación, coloquen en la misma tesitura a Diego Coca. Ese señor que acabo de mencionar es el representante del técnico de la selección nacional. Una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Una escuadra sin pies ni cabeza que no le importa a nadie y cuyo rendimiento es uno de los peores del balompié mexicano se prepara para enfrentar en la Sultana del Norte al conjunto líder de la campaña regular. Ocupando el último puesto de la tabla de porcentajes, los pupilos de Mauro Herc transitan en esta temporada como condenados, resignados a pagar la millonaria multa para no descender y ser los peores de los torneos más recientes. En estas condiciones, los equiperos del Deportivo Querétaro se enfrentarán a la oncena que encabeza la clasificación general del certamen Clausura 2023, como lo son los llamados Rayados del Monterrey. Una aduana muy complicada para cualquiera, y más aún para un equipo desarraigado que además no cuenta con una plantilla mínimamente competitiva que pudiera aspirar a completar la competencia con algo de decoro. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, vamos a intentar, y ojalá que no nos quedemos solo en la tentativa, porque son muchos los saludos. Gracias de nueva cuenta, muy enfáticamente, a todas las personas que se están comunicando. Carlos Canano Salazar Contreras ya se comunicó con nosotros, muchas gracias. Carlos Eduardo Moreno también nos envía saludos. Igualmente, Carlos, saludos para ti. Y José Luis García Tapia también se comunicó con nosotros. Gracias. Y desde Brasil, que nos están sintonizando, a Madiel Núñez. Bueno, pues a Madiel te enviamos un saludo. Gracias por estar con nosotros. Carlos Escárate, que aquí me lo coloca la producción, se identifica como fanático del Santiago Morning. Desde Valparaíso, allá en Chile, nos están sintonizando. Fanático del Chaguito, Aurelio Valenzuela. Y es un socio desde el año 60, imagínate. Tiene que ser de cuero duro, ¿eh? ¿Ah, sí? Porque Santiago Morning es un equipo muy querido, pero en todo caso ese hombre, por lo que yo sé, por lo que ha comentado, vive en Valparaíso y iba al Santa Laura a ver jugar al Chaguito, al club, imagínate, sí. En esa época de sí, Valparaíso, ¿no? Sí. El trayecto no es como ahora, en 45 minutos tú estás de Valparaíso a Santiago. Ajá. Pero da un gusto ver gente que le gusta el fútbol y le gusta un equipo donde uno ha tenido alguna trayectoria.
Bueno, pues sí, se ha discutido y para continuar en materia, Humberto Rodríguez, el tema de la personalidad o la ausencia de, el carácter o la ausencia de, la psicología o las carencias en este terreno del futbolista profesional mexicano. Y dice el Diego Coca en algunas de sus primeras declaraciones que hay talento y hay disposición, pero que con eso no alcanza para tener un equipo competitivo. ¿Qué podríamos decir desde tu experiencia, Humberto Rodríguez, algunas de las características en estos aspectos que hemos señalado del futbolista profesional mexicano? Humberto Rodríguez. Pues de fondo nos está señalando que lo que ha faltado es trabajo, ¿no? Es decir, hay talento, hay disposición, lo que falta es calidad en el trabajo, ¿no? De alguna manera, elimina muchos de los esfuerzos que se han venido haciendo y caemos en el viejo problema de la falta de continuidad, ¿no? Sí, ese es el problema realmente con este proyecto, de que pareciera ser que cada vez que viene un nuevo técnico es un reinicio. Sí, es un recomenzar desde cero, ¿no? Exactamente. Entonces, eso pues abre muchas expectativas. Siempre somos muy dados, los mexicanos somos muy confiados, creemos mucho. Digo yo que cuando no hay argumentos siempre está la fe para el que quiere creer, ¿no? Sí, claro. Entonces, parece que vamos a entrar en esa dinámica de otra vez renovar esta confianza de un montón de muchachos que venían empujando, ver que ahora sí pueden ser considerados. Muchos, aunque quieran, excepto Ochoa, pareciera ser que quiere llegar al Mundial, sí. Los otros ya van de salida, pues habrá que esperar, un poco señalando la cuestión de rasgos o de perfiles. Sí. Los mexicanos en términos de eso no tenemos ningún problema, estoy convencido. La cuestión de la combatividad, la cuestión del deseo de lucha, el agonismo, la cuestión de fijarse metas, ir tras ellas, el trabajo arduo, no hay problema. Más allá de que nos parezca un cliché, en una de esas pues está teniendo algo de razón al decir que lo que ha faltado es calidad en el trabajo. Se puede dar, pero habrá que ver que no lo entorpezcan, que es la otra situación, ¿no? Sí, y ahí se cruzan un montón de intereses francamente inconfesables. A las personas que ya hayan googleado ese nombre, y disculpen que yo insista con el silogismo, pero bueno, a quien lo haya buscado por la internet para expresarlo correctamente, comuníquense con nosotros. Si algún rasgo medianamente dudoso quedó de esa pequeña búsqueda que ustedes puedan hacer, comuníquense y la comentamos. Aurelio Valenzuela, se comienza desde cero, habrá una nueva generación, los que llegaron a Qatar prácticamente están descartados, o qué va a suceder con la enorme ventaja, que no es menor, de que México ya está calificado al Mundial del 2026. Aurelio. Es más fácil ahí, pero quisiera, al margen de lo que comentó Humberto, sí. Pues escuché las declaraciones también del técnico de Chivas, donde habla mucho de que falta un poco más de carácter, de más fortaleza mental, etcétera, etcétera. Pero tampoco no dice lo que dice Humberto, que falta un trabajo de calidad, de más calidad. Así Entonces, a lo mejor no se quiso echar encima a los técnicos. Sí. Tú sabes, como extranjeros a veces eluden un poco tener algunos encontrones con los colegas. Pero te reitero, hay una faceta, y yo siempre la comento, y la comenté con un especialista en la parte física, el maestro Cabrera, el cubano de allá de Tijuana. De Baja California. Oye, el mexicano, el deportista mexicano en general, tiene una faceta física que es impresionante, especialmente lo reflejan los maratonistas, los boxeadores, los marchistas también, Aurelio. Bueno, yo hablo de Pago Bello. Sí. Y que es la resistencia física, que es una faceta importante también para un jugador de alto rendimiento. Entonces, uno dice, y ratifico yo lo que dice Humberto, aunque él trabajó con nosotros, vio, etcétera, etcétera, trabajo, falta mejor calidad de los trabajos, de partida de trabajo formativo y después cuando llega a nivel de selecciones, porque acá lo hemos comentado, llegan a las selecciones, las menores, etcétera, de hombres, de mujeres, gente que no ha dirigido a veces ni en segunda división. Entonces, las elecciones no son las más eficientes. Y lógicamente que todavía le falta mucho más bagaje, o sea, tener más experiencia conductiva para entregar un mejor trabajo. Entonces, bajo todo ese contexto, uno dice, a veces se cuestiona mucho a las selecciones mexicanas, pero a veces
los tipos que han estado a cargo de las selecciones, como que se le olvida o no conocen bien el fondo de la cultura mexicana. Bueno, Humberto Rodríguez, yo no te quiero comprometer ni mucho menos, pero aquí la censura no la aplicamos, la autocensura mucho menos, pero ocurre que cada jornada Aurelio Valenzuela y un servidor revisamos los nombres de jugadores hechos en Querétaro, algunos de los cuales ya están en equipos realmente importantes. Ayer mismo Marcel Ruiz con el Toluca, para decir uno rapidito y de bote pronto. Orbelín Pineda en Europa, al cual tuvieron que ir a regresarlo de su casa porque alguien en la organización del Querétaro ya le había dicho que no servía para el fútbol. Voy a ahorrarme por ahora ese nombre, ya algún día se los platicaré. Pero ¿qué ha sucedido con ese trabajo? Ya no hemos visto surgimiento de nuevas figuras. Hemos visto más bien la contratación de un montón de petardos que tienen al equipo en el último puesto de la tabla porcentual. Supongo que Jorge Alberto Hank ya tendrá que haber comenzado a ahorrar para pagar la multa de 120 millones de pesos. Pero ¿qué ha sucedido en esa circunstancia? Te dejo la pregunta, hacemos un breve paréntesis de apenas 40 segundos y regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Nadie se puede llamar a sorpresa, pero también es cierto que nadie en el mundillo del realismo de velocidad esperaba que de manera tan pronta el nuevo auto Ford del WRC lograra una contundente victoria en el Campeonato Mundial de la especialidad. Tanak, el competidor estonio que inesperadamente abandonó las filas de la armadora sudcoreana Hyundai para enrolarse con la marca del óvalo azul, se adjudicó un triunfo muy resonante en el marco del Rally de Suecia, segunda fecha del calendario puntuable del 2023. Este resultado le permite colocarse como el nuevo puntero de la clasificación general de pilotos, escoltado por el monarca reinante Kalle Rovanperä a solo 3 puntos de distancia. De este modo, llegará la caravana internacional del llamado WRC a territorio mexicano el próximo mes de marzo para disputar la tercera fecha del Campeonato Mundial de Rallys, que representa además la primera justa en superficie de terracería. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Otra vez el agradecimiento muy subrayado a las personas que están comunicando con nosotros. Elvia Castañeda, quien felicita al programa y le manda saludos al profesor Aurelio y a Humberto Rodríguez. Ahí les mandan saludos. Sergio Magnata también desde Chile envía saludos. Eduardo Carreño de Valparaíso, de Copiapó, Aurelio. Sí, Magnata es un goleador de fútbol amateur en Chile. Ajá. Y que está también con la parte periodística ahí con el equipo de la tercera región, Deportes Copiapó. Copiapó. Eduardo Carreño también de Valparaíso, un saludo. Jaime Alfonso de Tijuana. Andrés Zárate también de Tijuana, un saludo a nuestros amigos allá en Baja California y desde luego en Mexicali a nuestro past president Andrés Guevara Montiel de la Federación Mexicana de Cronistas Deportivos. Carlos Salazar, el presidente de la Comisión de Preparadores Físicos en Latinoamérica, que ya en algún momento nos acompañó aquí en el estudio del Bla 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 Deportivo. Gracias, Carlos, te enviamos igualmente un saludo. Wenceslao Córdoba de Arica. Aurelio, tú que eres ariqueño, o cómo utilizan ustedes ese gentilicio. ¿Ariqueño está bien? Ariqueño nato, sí. No neto, nato me dice. No, era un compañero de ahí del comercial que estudiamos contabilidad. Bueno, José Juárez, que también es entrenador allá en Tijuana. Víctor Franco también, exjugador de Santiago Morning. Aurelio, te manda saludos, Víctor Franco también. Sí, es un goleador paraguayo, después se fue a jugar a España y eso en este momento radica en Asunción, Paraguay. Bueno, pues Humberto Rodríguez, te dejé ahí la interrogante en específico, pero también en términos generales. ¿Qué está sucediendo con el trabajo? Sé que es un tema complejo con los canteranos, con los jóvenes, con las fuerzas básicas. Humberto. Permíteme agregar nada más 2 o 3 nombres más que en aquel momento se trabajaron. Hace aproximadamente 10 años que estuvimos colaborando con el Querétaro. Un trabajo muy interesante. Habrá que reconocer en su momento que estaban al frente de ese trabajo Héctor Altamirano, que nos ha acompañado aquí en el programa. Adolfo Ríos, por supuesto, sí. Entre los personajes que tuvieron que ver con la gestación de estos jugadores. Agregaría los nombres de Romo, por ejemplo, que está Luis con el Monterrey, Luis Romo, Jordi Cortizo,
Sí, también. Y el hijo del Guamerú García, ¿no? Jordi, que está ahora Brian en García, Monterrey, también ¿no? en Monterrey, y Brian García, ¿no? Ujú. Respecto a tu pregunta muy en concreto de qué ha ocurrido, qué viene ocurriendo, hay un concepto que se maneja constantemente en la federación y en los clubes, que tiene que ver con un departamento o un área que denominan inteligencia deportiva. Ajá. Y bueno, la inteligencia deportiva se ha ido más entendiendo como buscar jugadores en lugar de crear a los jugadores. La inteligencia deportiva tiene que ver público con diseñar proyectos deportivos. Y el diseño de estos proyectos deportivos o esa educación va enfocada a la educación deportiva. Todos sabemos que la educación paga dividendos de mediano a corto plazo. Claro. Estamos con torneos cortos en donde los resultados se apresuran y entonces se meten en un tobogán los muchachos. Y hay un fenómeno muy interesante, parece que por ahí en el teaser me di cuenta que algo vamos a abordar acerca de Diego Lainez, por ejemplo. Sí. Yo en mi proyecto de tesis del doctorado hablé sobre un fenómeno denominado burnout. El burnout significa que tú aceleras procesos, no es un término que surge en el ámbito deportivo, surge en el ámbito empresarial. Te consumiste. Claro, de pronto trabajadores de excelencia empiezan a bajar su rendimiento y no entienden qué ocurre. Eso se trae al deporte y se entiende el burnout como los jóvenes jugadores de cualquier deporte, no se acaba hablando del fútbol, jóvenes quemados. Sí. Jóvenes que en lugar de estar como muy juveniles, en lugar de estar mostrándonos su techo, en realidad, más bien, en lugar de estar mostrándonos su base, nos mostraron su techo. Sí. Grandes virtudes siendo jugadores juveniles, empieza a pasar el tiempo, de pronto hay condromalasias, de pronto hay desgastes fisiológicos que no se esperaban, hay mucha carga psicológica sobre ellos y se saturan los jóvenes. Pero sucede en todas las geografías e incluso en clubes importantes, Humberto. Javi Simons, ustedes se recordarán, chamaco, 14 años, era un fenómeno, todo el mundo decía el próximo Messi, ya no cabe prácticamente en ningún club en Europa, y eso que cuando tenía 13 años de edad firmó un contrato, bueno, lo tuvo que firmar su padre por obvias razones, por €1.000.000 cuando tenía 13 años de edad. Sí, efectivamente es un fenómeno bastante extendido. Y bueno, México no es la excepción. Es probable que esté ocurriendo algo de eso con el joven Lainez ahorita. Bueno, puede ser eso, puede ser también que en su momento sobrevaloraron sus facultades, habrá que reconocerlo. La otra, un mal manejo quizás en el sentido de que ha ido a clubes que no le iban a dar la oportunidad para que se mostrara. O la otra es que finalmente el joven pues, no contaba con el talento que aparentemente decían que tenía, ¿no? Yo creo que es un excelente jugador, pero que está viviendo esos estragos que no resuelves en 3 o 4 meses, don Aurelio. Eso tarda 8 meses, un año, en donde el muchacho vuelve a cierta estabilidad emocional y física de recuperación y entonces viene el rendimiento. Ojalá lo lleven de nuevo poco a poco. Parte de eso está ocurriendo en las fuerzas básicas. Mucha gente cree que por acelerar procesos los jóvenes van a llegar antes forzas o la mejor. maduración. Hay una película excelente que se llama El Resplandor, de Shine, pero le pusieron El Resplandor, una película hace 30, 35 años, en donde hay una frase que aplica muy bien cuando él está en el hotel y está escribiendo constantemente una novela, pero la frase es, no por mucho madrugar, amanece más temprano. Y se aplica acá perfectamente, es decir, no por acelerar los procesos, no ponernos a jugar los 7, 8 años los vas a convertir en un crack. Terminan deshechos los jóvenes literalmente, en lo físico y por supuesto en lo emocional, ¿no? Aurelio. Aprovechemos a Humberto, Ajá. Yo pienso también en el caso de Lainez, que acá tiene buena incidencia la familia. Es de muy buena familia en la parte económica. Una, y después la prensa. Como dice Humberto, digo yo, tú también lo has dicho, Lainez, yo pensé que iba a triunfar porque se veía con una habilidad tremenda. Con las condiciones. Pero también cuando te llenan tanto la cabeza, porque yo he tenido jugadores jóvenes que dije, va a llegar a un nivel y no pasó nada. Te llegaron varios nuevos Pelé, Aurelio sí, Martín. como si, entonces digo yo, incide la familia, acá Humberto lo dirá, incide la prensa o el jugador tampoco no se ubica, porque como decimos a veces vulgarmente los entrenadores, son gozadores de pelota. Sí. Pero esto es un deporte de equipo. De conjunto. Se le olvida eso, porque Pellegrini no es mal entrenador como para no haberlo usado en el Betis, ¿eh? Bueno, vamos a hacer una brevísima pausa y regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. ¿Sí?
No, sí, hay que... Sin esforzarse demasiado e intentando más bien capitalizar los hierros del contrario, los Diablos Rojos del Toluca se impusieron categóricamente a los Cementeros de Cruz Azul en partido efectuado en la cancha del estadio Nemesio 10. Con más de 100 años de historia, los mexiquenses aprovecharon para conmemorar la fecha de su fundación y de paso hacer víctima propiciatoria al conjunto que comandara Raúl El Potro Gutiérrez. 3-1 ha terminado el marcador definitivo a favor de los dirigidos por Ignacio Ambriz, que con ese resultado aprovechan el inestable paso de los cruzazulinos en esta campaña. Un lleno absoluto en el remozado estadio de la capital mexiquense fue el escenario para la celebración preparada por la directiva escarlata, que además se mete de lleno a la pelea por los primeros puestos en el calendario regular. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, podría parecer algo ajeno, pero no lo es. Podría presentársenos como algo distante, pero en realidad está muy cerca. Y es que hace apenas unas cuantas semanas atrás estuvimos con Aurelio Valenzuela en el relanzamiento de su academia de fútbol, en donde también de una u otra manera hay el inicio, existe el comienzo de un proceso formativo en lo deportivo, pero también en lo humano, también en lo personal. ¿Cómo va la academia, Aurelio Valenzuela? Platícanos. Bien, bien, mejorando, de a poco está llegando. Tenemos mucha competencia ahí en el Mirador, pero lo bonito de eso que tuviste, los niños de 5 o 6 años que no, sí. No hay el brasileño que quiere bailar samba, anda. Tiene 5 años y una coordinación, pero bueno, de a poco. Sí. Hay varias otras escuelas y los espacios también no son fáciles. Pero yo creo que se hace algo muy bonito. Y aprovecho que está Humberto acá. Sí. Este hombre que está acá al lado mío, lo toco, me ha apoyado porque teníamos la escuela ahí en la Josefa. Sí, sí, sí. Y gracias al apoyo de él, al patrocinio, con su empresa, con su socio, nos ayudó en la pandemia a pagar casi el 70% a los entrenadores. Nosotros siempre le estuvimos pagando y eran... uno de los mejores profesores de educación física de la normal, recomendado, aunque a él no le gusta recomendar, pero yo sé que me lo recomendó y de muy buen nivel. Sí. Incluso regresó ahora Víctor Yepes a nuestra escuela, así que bajo los agradecimientos, Humberto, las cosas hay que decirlas siempre, nunca usted dijo, espera, te voy a contestar, no, a ver, hagámoslo acá, tal día, etcétera, y así pudimos tener una escuela que al niño no le cobramos un peso. Se le daba ropa, no tenían que llevar balones, etcétera, etcétera, porque Humberto con su socio y su empresa nos ayudó a mantenerla durante 3 años. Así que Humberto, agradecimiento. Muy bien, bueno, entiendo que es un problema complejo y llegar a conclusiones siempre es complicado en un espacio tan breve y con escasos elementos para poder exponer, pero por los comentarios que se han desprendido en esta primera mitad del programa, se podría decir, Humberto Rodríguez, que no es una deficiencia en general del deportista o del futbolista profesional de México la ausencia de carácter, la carencia de determinación, la falencia en términos de ambición, de competitividad. ¿No se podría hablar de eso, sino más bien de otra clase de circunstancias? Sí la reúne normalmente el jugador. En este país muchos de los jugadores tienen hambre. Sí vienen de barrio bajo, sí vienen... De origen humilde todavía la mayoría, digamos, ¿no? Así es. Bravos, de gente que le gusta meter la pierna fuerte. Así es. Yo recuerdo, y si me lo permiten rápido, una anécdota. Yo empecé trabajando y le agradezco también mucho a Ontiveros en el San Javier y teníamos un muy buen equipo. A Luis Roberto Ontiveros Zaragoza. Los chicos del San Javier jugaban muy bien. Sí. Pero de 3 para arriba en cada partido, inaugurándose por ahí en una 3ª división. ¿Qué está ocurriendo? Decidieron hacer una convocatoria para que se probaran jugadores y poco había de esa cultura en Querétaro, entonces empezaron a llegar muchachos que vieron la oportunidad de Hércules, del Retablo, de la Cañada, de aquí, de allá, de Loma, y de pronto vimos que había calidad, que necesitaban la oportunidad los muchachos, entraron a jugar con nosotros y mira que fueron los que dieron cara. Los chicos, jugaban muy bien los de San Javier, pero eran un tanto nobles, un tanto no tan acostumbrados
a lo bravo que había que ser para incluso enfrentar. Había cierta cuota de ingenuidad, digamos, Así ¿no? es, para enfrentar a la gente de San Mateo, de gente de Guerrero, gente de Michoacán, también muy difíciles en la competencia juvenil sobre todo, y estos muchachos llegaron, amalgamaron muy bien el talento con esa fortaleza física y mental que se requería, y el equipo llegó varias veces, bueno, subió a segunda división y llegó varias veces a la liguilla, ¿no? No creo que haya un problema por ahí de palomear, digamos, los rasgos psicológicos que debía reunir el jugador mexicano. No, ellos terminan siendo entorpecidos en su proceso, no se les da la oportunidad a tiempo, algunos de ellos de alguna manera son mal manejados por sus managers mismos, un mal necesario creo se les dice a los representantes. Sí. No es por ahí el asunto. Yo creo que estamos a punto, me veré muy optimista, pero estamos a punto con estos muchachos de cuajar algo importante ya de cara a la competencia del próximo Mundial. Nos va a favorecer bastante que México sea local. Que ya está calificado al Mundial del 2026. Aurelio. Y hay que ratificar algo, porque tú también fuiste partícipe de la gira, etcétera, etcétera, de ese grupo que habla Humberto, pero es que también Onti hizo un cuerpo técnico, había de todo. Sí, multidisciplinario. Y donde Humberto estaba en la parte psicológica y física, etcétera, y en cancha, porque los psicólogos no pueden estar metidos en la oficina, ¿no? Trabajando en cancha, y eso ayuda. Por eso cuando se comentaba anteriormente que había que tener un trabajo más de mejor calidad, y te reitero, ahí lo vimos porque en la misma gira que se hizo Sudamérica, los resultados fueron óptimos, ¿no? Muy bien, vamos a hacer una breve pausa y regresamos con las notas obligadas porque Aurelio Valenzuela insiste que hay que hablar del Querétaro. Yo tengo 20 años diciéndole que no vale la pena, pero él insiste. Una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Fueron el equipo que terminó con la mejor marca en la primera fase eliminatoria de la versión 2023 de la Serie del Caribe de Béisbol, pero en el cotejo semifinal no contaron con el sorpresivo ataque del representativo de República Dominicana. Cañeros de los Mochis, campeones de la Liga del Pacífico en nuestro país y novena que representó al béisbol mexicano en la Serie del Caribe desarrollada en Venezuela, cumplieron con una sobresaliente actuación en este clásico de la pelota invernal. Cayeron en la semifinal y por ello fueron enviados a batallar por el tercer puesto ante el conjunto de Colombia, y allí los mexicanos se fajaron correctamente para apoderarse de la victoria y con ello de la medalla de bronce. De este modo, la Liga del Pacífico de nuestro país, así como los Cañeros de los Mochis, cumplieron de forma destacada con este compromiso, y ahora varios de estos peloteros deberán prepararse para tomar parte en el ya muy cercano Clásico Mundial de Béisbol. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del bla 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 deportivo. Humberto Rodríguez, ¿qué nos podrías comentar? Lo que consideres que sea factible de compartirse, ¿qué ha venido ocurriendo con el Deportivo Querétaro? Da la sensación, y yo lo he planteado aquí en términos abiertos, llanos y claros, ¿a quién le importa el Querétaro? Es el último sitio de la tabla porcentual. Tiene un montón de jugadores que están a préstamo, no lo publican los medios desde luego, pero nosotros lo sabemos y lo hemos comentado aquí hasta el cansancio. Al técnico no le pagan, a los jugadores le deben salarios todavía del torneo anterior, los que se fueron, algunos de los cuales son buenos amigos nuestros, se fueron porque no les pagaron, les dieron la carta y les dijeron con eso date por pagado y ya no reclames más en la comisión de controversias de la Federación Mexicana de Fútbol. ¿Qué está pasando realmente con el Querétaro? Una plaza que era la envidia de muchas otras ciudades, hoy está convertido francamente en el hazmerreír del balompié profesional de México. Humberto Rodríguez, tu impresión. Acabas de hacer una descripción donde pareciera que el daño es estructural, ¿no? Sí, es decir, supuesto. ¿dónde le entramos? ¿Por lo deportivo? ¿Por lo administrativo? ¿Por lo financiero? Cualquier fibra que toques es sensible, entonces está muy debilitado el equipo, ¿no? Pareciera ser que la debacle, no quiero señalar que es el único motivo, pero que la debacle viene a partir de aquel 5 de marzo del año anterior, ¿no? De ahí para acá, el equipo fue como apestado, literalmente, perdón por la palabra, por el concepto. No sé qué va a ocurrir con el Querétaro. A mí me preocupa que en lo que tú señalas se ha venido dando un deterioro, una pérdida de identidad, que era algo que se buscaba acá. Un arraigo, pues, de parte del equipo. No está.
Un sentido de pertenencia, ¿no? Exacto, esa parte ya no está. La gente se ha venido distanciando incluso del equipo. Pareciera ser que decir que eres gallo ya no representa el orgullo de antes. Bueno, es que Humberto, ¿quién quiere estar identificado con el equipo perdedor, con el peor equipo del fútbol mexicano? ¿Quién quiere estar identificado con eso? No es la primera vez que nos ocurre. Correcto. Tú sabes, incluso han estado en la división de ascenso. Sí. Yo diría que una de las consecuencias de haber eliminado el ascenso y descenso, desgraciadamente y en un sentido negativo, es el Querétaro. Ese equipo ya debió estar descendido desde hace un par de años y aquí sigue dando pena, dirías tú, ¿no? Y probablemente desde ahí reestructurarse e intentar regresar a la división de honor. A ver, Aurelio. Este asunto que llega gente, representante que están a cargo de la institución, que ellos en cualquier momento pescan la franquicia y se la llevan. Entonces, ¿le va a interesar tener trabajo en la fuerza básica? No interesa para nada, porque total nos vamos a ir. Entonces ahí también hay un problema muy serio en el trabajo formativo. Quéranlo o no, Querétaro, ya lo dijo Humberto, tú lo has comentado, han salido jugadores que han ganado en la venta, como el caso de Romo, de Orbelín, de Irizar, de García, etcétera, etcétera. El propio Jordi Cortizo. Claro, y que fueron trabajo del Piti Altamirano, que después se lo llevó otro señor que llegó, porque el Piti tenía que haber subido a la sub-20, y pusieron a otro que llegó, que le han abierto las puertas por todos lados, porque ahora dijo que él no quiere ser ni ayudante de la selección adulta, él quiere ser la cabeza de serie. Muy bien. Se le olvidó los porcentajes que tuvo en Querétaro y en Necaxa, pero así, y que dice el tercer puesto, que se lo agradezca a Martino, Martino le pasó 6 jugadores para que mejorara, pero bueno, lo que quiero decir es que eso tampoco te quita identidad. Si no hay un buen trabajo canterano, porque acá, quieranlo o no, este es un estado donde el per cápita de la gente es mucho mejor. Y sigue llegando mucha gente a radicar en Querétaro. Exactamente, entonces se pueden tener muy buenas divisiones inferiores, hombres y mujeres. ¿Por qué no? Porque ¿crees tú de que va a haber preocupación de la gente que está a cargo si lo único que quieren es vender la franquicia? Bueno, y planteo, en algunos dirán, es que estás dramatizando, estás exagerando. Lo planteo en estos términos de ¿a quién le importa? Porque no es un secreto lo que voy a decir, es absolutamente público. Jorge Alberto Hank, el dueño de los Casinos Caliente, es el dueño de los Xolos de Tijuana y es el dueño también de la franquicia del Querétaro. Y da la sensación de que ha habido mucha mayor preocupación por atender la circunstancia de los Xolos. Ya hasta presentaron al nuevo técnico y yo me pregunto, Mauro Herc, en un gesto de mínimo decoro, de mínima vergüenza deportiva, pues como dicen coloquialmente los políticos, doy el paso de costado y que llegue otro porque este plantel ni me hace caso, ni me atiende, ni tengo yo la fórmula para sacarlo del auténtico socavón en el que nos encontramos. ¿A quién le importa el Querétaro? Jorge Alberto Hank da la sensación que no. Humberto Rodríguez. Es una situación bastante complicada, ¿no? El equipo se ha venido integrando en base a retazos, hay que decirlo exacto. Como tal. Y bueno, al principio se auguraba una buena temporada después de aquel empate con el América, pero pues se ha venido deslizando, desgraciadamente, el equipo, y está en una situación bastante compleja. Yo creo que pronto va a cambiar de manos el Querétaro. Es insostenible este proyecto y me parece que una institución, la primera señal es que una institución seria busca tener futuro, y el futuro de las instituciones serias, sólidas, son las fuerzas básicas. Correcto. Y están desatendidas. Tenemos 7, 8 años de no generar un jugador, Sí. excepto Marcel, que esté en esos niveles, ¿no? Ajá, sí, Veamos qué pasa. Sí, y que en muy buena medida Marcel Ruiz es producto también de ese trabajo que había encabezado allá el Piti Altamirano. Viene el partido ante Monterrey, Aurelio, nada más van a enfrentar al líder general del torneo. Está fácil el cotejo, ¿no? Sí, pero sí, dice Aurelio. La historia lo dice. Siempre, cuando tú enfrentas a un equipo de la categoría invicto y puntero, está la motivación como pasó con el América. Ok. Y ahí la entregan toda.
Pero el problema no es sacarle los puntos a los equipos grandes. En el fútbol te tiene que sacarle los puntos a los equipos de abajo porque con eso vas a pelear siempre. Porque estamos en el último lugar del porcentaje. Y lo estamos ratificando. Nos gusta el farolillo rojo, pero no sé, el club, yo digo, siempre no tiene la culpa. Nosotros llevamos acá 30 años, tú mucho más que yo, desde cuando te decía tu amigo. No, Aurelio, no empecemos con esas historias tristes. Mejor hacemos un paréntesis y regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Con el sobado y manoseado tema del ascenso y el descenso en el fútbol de paga en México, se han dicho muchas cosas, pero en resumidas cuentas, es solamente uno de los conjuntos que toma parte en la mal llamada Liga de Expansión el que ha cumplido con la tan mencionada certificación. Leones Negros de la Universidad de Guadalajara es la única organización que ha cumplido con los requisitos para reclamar el ascenso a la División de Honor. Lo problemático es que en lo deportivo los universitarios no han logrado el título. Son 12 los compromisos más importantes que hay que cumplir ante la Federación Mexicana de Fútbol, de los cuales la mayoría son de orden administrativo y financiero, y es allí donde casi ninguno de los equipos cumple con las exigencias. Por lo pronto, nadie asegura que la dinámica de ascenso y descenso se vaya a reactivar en el corto plazo, por lo que las organizaciones de la identificada como Liga de Expansión deberán trabajar a marchas forzadas si desean ocupar una plaza en el máximo circuito. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros y gracias a la gente que continúa comunicándose a través de las redes sociales y de la vía telefónica, de los mensajes también. Aurelio, ¿tienes ahí algunos nombres? Vamos a intentar desahogarlos todos porque si no, los reproches no nos los vamos a acabar a lo largo de la semana. Aurelio Valenzuela. Y aprovecho con las damas. Nos manda a saludar Ivonne Quitral, hija de un histórico portero mundialista chileno. Ah, ok. Fue mi primer entrenador también. Ok. Y también doña Elba Barra, esta dama Quitral vive en Temuco, Chile. Okay. Y Elba Barra, una ariqueña también fanática del Club Deporte Arica, que sí siempre está viendo los programas. Te manda muchos saludos. De aquí que te mandan saludos, no te puedo dar la cantidad de nombres. ¿Cómo se llama? De Temuco, el argentino, un portero que jugó en Santiago Moni, en O'Higgins, Jorge Ramonda, él vive en Rosario. Okay. Que están siempre atentos, escuchando las noticias y, como digo yo, y las mentiras que contamos. Muy bien. Bueno, hubo algunos datos significativos, algunos acontecimientos llamativos en los días recientes. ¿Qué opinión te mereció, Humberto Rodríguez, el que la directiva de Tigres, supongo que molesta y creo que motivos sobraban, después del desprecio al que le sometió Diego Coca, hayan optado por una decisión que algunos consideran valiente, arrojada, audaz, valerosa, de dejar a un técnico que también pasó por Querétaro en su época de jugador, a Marco Antonio El Chima Ruiz, que en términos estrictos es su debut como director técnico de un equipo de la División de Honor. Humberto Rodríguez. Mira, al respecto primero señalo una cuestión que me llamó muchísimo la atención. El técnico mejor pagado de México era Diego Coca. Sí, correcto. Entonces me quedo pensando qué le habrán ofrecido para, digo, más allá de que viste dirigir una selección nacional, claro. Está interesante hacernos ese planteamiento, ese interrogante de, ¿le habrán ofrecido más dinero, más proyección? ¿Tendrá él la idea de irse de pronto a dirigir Europa? No lo sé. Pero bueno, regresando a tu pregunta en concreto respecto al Chima Ruiz, yo creo que es una movida muy inteligente, muy audaz, pero muy inteligente. Uno de los reclamos que tiene siempre de pronto el aficionado al fútbol es que a figuras que lo han sido, que lo fue el Chima Ruiz en su momento, sí, claro, con Tigres, a jóvenes técnicos no se les da la oportunidad. Entonces, de pronto se va a Coca, se abre un espacio, tiene años trabajando el Chima con Tigres y dicen, no hay manera de perder con aún perdiendo. Es decir, le vamos a dar la oportunidad, la gente queda contenta, los jugadores ya lo identifican. Es un hombre de casa porque tiene muchos años en la institución. Si pega, si no, bueno, la juventud, la falta de experiencia, se le dio la oportunidad. No había manera de que la directiva quedara mal con esa movida. Yo creo que al final, qué bueno que como a él
se les diera la oportunidad a otros técnicos mexicanos. Ya mexicanos. se les ha dado a algunos, ¿eh? Ujú. Don Aurelio señalaba que a un joven que fue jugador de Pumas, que vino a dirigir acá, que dirigió la Olímpica y Jimmy todo, Lozano, se le dio la oportunidad. Jaime Lozano. Ahorita lo está promoviendo muy fuerte TUDN, pues para que sea el próximo técnico también del Cruz Azul. Ok. Ojalá que a otros técnicos mexicanos como el Piti Altamirano Sí. también se le dé la oportunidad, ¿no? Aurelio. O hijado de Chivas Ruiz. Sí, sí, sí. Trabaja de ayudante, tiene Ayala, el central. Hugo Ayala, sí. Y Yuliño, el brasileño. Sí, sí, sí. Entonces, y yo te digo, que ha tenido experiencia en selecciones Sí, menores, sí, sí. tampoco no es aprendido. Sí, ha estado como asistente en más de 100 partidos de selección nacional el Chima Ruiz. Además, sí, disputó el 2019, que perdió la final de la juvenil. Sí, sí, sí. En todo caso, tienes un mérito también y es bueno que le den la oportunidad. Total, la gente lo quiere por el tiempo que ha estado ahí, ayudante con Ferretti Claro. y otros más. Bueno, hablando de equipos aburguesados, porque al margen de cualquier otra consideración, nadie me va a quitar de la cabeza y de la impresión que tanto Tigres como Monterrey son un par de equipos absolutamente aburguesados y coloquen en esa lista a los Cementeros de Cruz Azul. ¿Qué clase de técnico le hace falta a Cruz Azul, Humberto Rodríguez, para que reaccionen? Tienen una plantilla envidiable, casi todos son seleccionados nacionales de distintos países y el equipo simple y sencillamente no funciona. 2 o 3 conceptos muy sencillos que yo creo que van a llegar a poner. Orden, disciplina y compromiso. Me parece que con esos 3 elementos van a lograr estabilizar primero el equipo y empezar a jugar bien. No sé si les alcance todavía para esta temporada. Creo que son el penúltimo lugar, ¿no? Sí. En términos de puntos Sí, son sí, el sí. penúltimo Tienen lugar. un punto y Mazatlán tiene 0 puntos. Ah, ¿A quién le falta un partido a Cruz Azul? Claro. No, pero Aurelio, eso es intrascendente. tendría 4 si en caso de ganar. No se ponga usted tan milimétrico, Aurelio, Con ¿eh? el Querétaro. Entonces, insisto, orden, disciplina y compromiso. Hay varios perfiles, entre ellos yo creo que, te lo decía, entre cortes, el Tuca Ferretti es uno de los candidatos fuertes, importantes, Ok. y de pronto en estos días nos dan la sorpresa y lo nombran, ¿eh? Bueno, otra circunstancia que ha prevalecido ahí es que lamentablemente cuando recordábamos así de bote pronto las mejores épocas de Cruz Azul, casi siempre era una combinación de 6 o 7 canteranos con muy buen perfil técnico y 3 o 4 extranjeros de calidad verdaderamente de selección nacional. En la época donde Alberto Quintano cubría la saga central y en la época posterior cuando consiguieron títulos, más o menos ese era el balance que le permitía a Cruz Azul estar entre los equipos distinguidos del balompié mexicano. Cuando dejaron de generar o cuando evitaron darle oportunidad a esos jóvenes que venían desde fuerzas básicas, comenzó el desastre. Aurelio, algo rápido porque ya nos tenemos que ir, no hasta Iquique, nada más aquí a Querétaro. Mejor partido de la fecha, Toluca. Contra Cruz Azul. Espectacular. No, Cruz Azul, los primeros 25, 30 minutos anduvo bien Cruz Ajá. Azul. Después hizo el primer gol, iba ganando 1-0 Sí. Cruz Azul. Pero después, la verdad, y lo que ayudó la afición, impresionante el estadio, cómo apoyó. Ujú. Y eso también el deportista lo motiva. El 3-1 categórico, etcétera, etcétera. Y el gol de Salcedo, espectacular. Sí. Si lo hubieran hecho en Europa, lo hubieran estado repitiendo por todos lados. Bueno, pues no resta tiempo más que para despedirnos. Humberto, como siempre, muchas gracias por acompañarnos en esta tu casa. Un placer, muchísimas gracias, Eddie, y cuando me inviten por acá estamos. Muy bien, Aurelio, gracias. Nos vemos en la próxima. Damos todos los saludos porque Sí. no vamos a demorar mucho. Bueno, a los que no alcanzamos a saludar les pedimos una disculpa. Prometemos el próximo programa intentar realizarlo. Gracias a Humberto Rodríguez, gracias a Aurelio Valenzuela, pero sobre todo gracias a ustedes por habernos acompañado. Se despide de ustedes Ed Martínez, quien les espera el día de mañana en una emisión más del Bla 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 Deportivo. Hasta entonces.